Miley Percocets, rep the set, gotta rep the set. Chase a chick, never chase a bitch. Mask on. Bueno, el problema 1 nos indica, en una localidad se lee que la presión absoluta en agua a una profundidad de 4 metros es de 150 kilopascales. Determine A, la presión atmosférica local, B, la presión absoluta en la misma localidad a una profundidad de 6 metros, en un líquido cuya gravedad específica es de 0.85. Entonces tenemos los datos para el apartado A. La presión absoluta, 150 kilopascales. El peso específico del agua, 9.81 kN sobre metro cúbico. La altura, 4 metros. Y la presión atmosférica, que es lo que nos pide. Entonces tenemos la fórmula de presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión atmosférica es igual a la presión atmosférica por el peso específico del líquido por la altura. Entonces reemplazamos los valores. 150 kilopascales, que vendría a ser la presión absoluta, es igual a la presión atmosférica más 9.81 kN sobre metro cúbico, que viene a ser el peso específico del agua por 4 metros, que es la altura. Entonces tenemos que 150 kilopascales es igual a la presión atmosférica más 39.24 kilopascales, que nos da como valor de la presión atmosférica 110.76 kilopascales, que vendría a ser la presión atmosférica en esta localidad. Entonces, teniendo este dato, hallamos el apartado B, cuyos datos tenemos que nos pide hallar la presión absoluta. Tenemos una altura de 6 metros y una gravedad específica de 0.85. Entonces, presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Descomponemos la presión absoluta, la presión manométrica en peso específico por altura. Y eso, el peso específico es igual a la gravedad específica por el peso específico del agua. Entonces reemplazamos los valores. Presión absoluta es igual a 110.76 kilopascales, que es la presión atmosférica que hallamos hace un momento, porque es la misma localidad, más la multiplicación de 0.85 por 9.81 kN sobre metro cúbico por 6 metros, que es la altura. Entonces la presión absoluta es igual a 110.76 kilopascales más 8.33 kN sobre metro cúbico por 6 metros, lo que nos da como respuesta de la presión absoluta de este nuevo líquido es 160.74 kilopascales. Problema 2. El peso de un contenedor cilíndrico es de 3,30 newtons cuando está vacío y 45.9 newtons cuando se le llena con cierto aceite hasta una altura de 180 milímetros. Calcule la gravedad específica del aceite si el diámetro del contenedor es de 140 milímetros. Bueno, los datos que nos da el problema nos da que el peso del contenedor es 45.9 newtons menos el peso cuando está vacío, 3,30 newtons, nos da 42,6 newtons. La altura, que vendría a ser 180 milímetros, la convertimos a metros, sería 0,18 metros. Y el diámetro, 140 milímetros, vendría a ser 0,14 metros. Primero hallamos el volumen. Volumen es igual a pi por diámetro al cuadrado por la altura sobre 4. Reemplazamos. Pi por 0.14 al cuadrado por 0,18 sobre 4. Y ese sería nuestro volumen. El peso específico es igual al peso sobre el volumen. Ya tenemos ambos datos. El peso, que es 42,6 newton, y el volumen, que es, acá está, pi por 0.14 al cuadrado por 0,18 sobre 4. Reemplazamos y efectuamos ese cálculo en la calculadora y nos daría un total de 15.374.15 newtons sobre metros cúbicos. Luego nos dice que la gravedad específica es igual a al peso específico del fluido sobre el peso específico del agua. Tenemos el peso específico del fluido, que sería 15.374.15 newtons sobre metros cúbicos, sobre el peso específico del agua, que sería 9,81 kilonewtons sobre metros cúbicos. Para que estén en el mismo símbolo,
lo multiplicamos por 1000 porque un kilo vale 1000, entonces sería 9810, por eso yo he puesto así, ¿no? 9810 newtons sobre metros cúbicos, entonces serían los newtons sobre metros cúbicos y nos daría un valor de 1,56, que vendría a ser nuestra gravedad específica. El problema 3 nos dice: un tanque que contiene amoníaco líquido tiene fondo horizontal plano. En este fondo se instala una puerta rectangular de 20 por 10 pulgadas a fin de permitir el acceso para hacer la limpieza. Calcule la fuerza sobre la puerta si la profundidad del amoníaco es de 12,7 pies y el peso específico del amoníaco vendría a ser 56,78 libras sobre pie cúbicos. Bueno, dibujamos la puerta, que sería 20 por 10 pulgadas, y nos da los datos: una profundidad de 12,7 pies, que vendría a ser la altura, y el peso específico del amoníaco, que vendría a ser 56,78 libras pie cúbicas. Tenemos 20 pulgadas, no sabemos cuánto pie vale, pero 12 pulgadas vale un pie, ¿no? Entonces, 20 pulgadas por un pie sobre 12 pulgadas. Serían las pulgadas y nos quedaría pie nomás. 20 sobre 12, 1,6 pie. El otro, 10 pulgadas por un pie sobre 12 pulgadas. Igual, se van las pulgadas y nos quedaría 0,8 pie. Bien, seguimos. Fuerza es igual a presión por área. La fuerza nos dice que es igual al peso específico, bueno, acá sería la presión, ¿no? Peso específico por la altura por el área. Esto equivale a la presión. Entonces, nos da el peso específico, que del amoníaco, que es 56,78 libras sobre pie cúbicas, por la profundidad, o sea la altura, que es 12,7 pies, por 1,6 pie por 0,8 pie, que vendría a ser el área, ¿no?, de un rectángulo base por altura. Se van los pies, todos los pies, y la fuerza nos quedaría, efectuamos esta pequeña operación, nos quedaría un total de 923,01 libras. Y esto sería... El problema número 4 nos indica: la figura muestra una presa de 3.5 metros de ancho, como podemos ver acá, que contiene agua dulce con un tirante de 8 metros. La altura: la cortina de la presa está inclinada con un ángulo de 60 grados, como podemos ver acá. Determina la fuerza resultante que actúa sobre la superficie interior del muro y su línea de acción, y la longitud del EP. Entonces tenemos como datos el ancho de la pared de 30.5 metros y la altura de 8 metros. Entonces, primero tenemos que hallar la longitud de la pared. Y tenemos que el seno de 60 es igual a la altura que tenemos sobre la longitud inclinada. Entonces, entonces ponemos la altura 8 metros sobre la longitud inclinada, que es lo que debemos hallar. Y tenemos que la longitud inclinada es 9.24 metros. O sea, toda la longitud inclinada de la pared es 9.24 metros. Entonces, para poder hallar el área de esta pared, le multiplicamos la longitud inclinada por el ancho, 9.24 por 3.5 metros, lo que nos da 281.82 metros cuadrados, que sería el área de toda la pared. Para hallar la fuerza resultante que actúa sobre esta pared, que es lo que nos pide el apartado A, multiplicamos la presión promedio por la altura. Y esto, la presión promedio es igual al peso específico por la altura sobre 2, o por h medios. Entonces, reemplazamos los valores. La fuerza resultante es igual a 9.81 kN sobre metro cúbico por 8 medios metros más 281.82 metros cuadrados, lo que nos da como resultado que la fuerza resultante es 11.058.6168 kN. Entonces, y ahora el apartado B, hallar la longitud del EP. Tenemos que la longitud del EP es 2/3 de la longitud inclinada. Entonces, LP es igual a 2/3 por 9.24 metros, donde LP es 6.26 metros desde la superficie.
fuck it, mask off.